Bueno, lo primero de todo, porque sé que hay alguna que ya me conocéis, otras no, quería daros eso, la bienvenida a este primer encuentro, a esta primera vez del encuentro de psicoesencia de mujer. Bueno, pues muchas gracias, primero, daros las gracias por participar. ¿Y qué es psicoesencia de mujer y quién es Nelly? Bueno, pues psicoesencia de mujer nace a raíz de todas las experiencias que he tenido yo, esas experiencias tóxicas de pareja, y nace con la pretensión de transmitir todas esas fortalezas que he conseguido yo, toda esa experiencia que he conseguido yo, que luego me he ido formando también para poder transmitirosla a vosotras. Nace con la intención de fortalecer, ayudar a la mujer a fortalecer su autoestima y a creer de nuevo en el amor de pareja sana, porque el amor de pareja sana existe. Lo que pasa es que muchas veces nos quedamos ahí aferradas a situaciones que nos provocan sufrimiento. Y de eso, precisamente, en este primer encuentro, es de lo que os quería hablar, de cómo afrontar esos miedos que nos aferran a situaciones y a personas que son tóxicas. En este caso, lo que voy a hablaros está muy relacionado con la dependencia emocional y con esas relaciones tóxicas que se construyen a raíz de sufrir una dependencia emocional. El miedo en sí, pues es una emoción que nos da una información. Es una emoción que nos pone en alerta para decirnos que nos tenemos que parar y analizar eso que queremos hacer, si nos beneficia o si corremos algún peligro al hacerlo. Eso es lo que nos enseña el miedo, pero lo que no podemos hacer es que el miedo nos coarte y nos sujete en situaciones que pues se convierten, como he dicho antes, en tóxicas. ¿Qué pasa? Que en ese momento el miedo, cuando ya llega a ese extremo, se convierte en desadaptativo y entonces, en vez de darnos la información que necesitamos para evaluar si tengo que ir por aquí o por allí, o si voy por aquí, qué puede suceder, o cuidado que esto me puede hacer daño, simplemente nos paraliza. O nos paraliza o nos hace huir, o nos deja bloqueados. Entonces, cuando estamos hablando de situaciones de pareja y de relaciones tóxicas, cuando nos quedamos ahí aferradas a este tipo de situaciones, estamos hablando de una dependencia emocional. ¿Y por qué sucede eso? Porque nos encontramos en nuestra zona de confort. Nos encontramos en una zona en la que estamos cómodas, una zona que conocemos, una zona que inconscientemente nos da seguridad. ¿Por qué digo inconscientemente? Porque sabemos conscientemente que nos está haciendo sufrir. Sabemos que nos está haciendo daño esa situación, sin embargo, nos aferramos a ella. También es cierto que en esa construcción de esa dependencia emocional, lo que hemos ido haciendo ha sido desarrollar una serie de herramientas que nos han ayudado a quedarnos ahí, ¿no? a seguir en esa zona de confort y cómo, pues justificando, poniendo excusas y normalizando situaciones que no tienen nada de normal. Pero claro, salir de la zona de confort, de esa zona de yo me encuentro bien, y además como he desarrollado esas herramientas de supervivencia
en esa relación que no está bien, en esa relación que es tóxica o en esa situación también puede ser, en una situación que nos hace daño, pero vamos desarrollando herramientas para, pues eso, para sufrir lo menos posible y para continuar ahí. Al final lo que hacemos haciendo eso es pensar que nos estamos agarrando o nos estamos cogiendo de un pilar fuerte, ¿no?, que nos va a salvar, cuando en realidad ese pilar es humo y al final ese pilar no existe y lo único que vamos a conseguir es luego darnos pues el gran batacazo, ¿no?, si no ponemos remedios. ¿Y cuál es la mayor resistencia para seguir ahí aferradas y enganchadas a esas situaciones? Pues esto: nuestro cerebro, nuestra mente, nuestro diálogo interno, lo que nos estamos diciendo constantemente, como os decía antes, poniendo excusas, justificando situaciones, justificando comentarios que nos hacen, justificando comportamientos de la otra persona, normalizando, llegando a normalizar incluso esos comportamientos, porque claro, como se va convirtiendo en algo habitual, pensamos que eso pues es lo normal, lo que hay, pues es lo que me ha tocado vivir, es lo que, bueno, pues, es que esta persona es así y es que, bueno, cuando me conozca mejor ya cambiará. Toda esa serie de, incluso nos ponemos en modo salvadora, pensando que, ay, si le doy amor a la otra persona seguramente que al final acabará cambiando, acabará confiando en mí, se acabará enamorando de mí, y nada más lejos de la realidad. Bueno, primero es que nosotras no somos las salvadoras de nadie, no hemos venido a este mundo a salvar a nuestra pareja. Para eso, si tiene un problema, para eso están los terapeutas, los psicólogos, los coaches, los psiquiatras, las personas especializadas en ayudar cuando hay un problema, pero no la pareja. Porque si no, sucede esto, que acabas enganchándote a esa persona y que acabas desarrollando una dependencia emocional. Como decía, toda esa resistencia es nuestro diálogo interno. Todos esos ¿y si? ¿Y si le dejo, qué va a pasar de mí? ¿Y si no encuentro a nadie más que me quiera? ¿Y si me quedo sola para toda la vida? ¿Y si nadie me va a volver a querer? ¿Y si? Todos esos ¿y si? Son los que nos paralizan. Es como si fuéramos construyendo una pared y vamos poniendo ladrillo tras ladrillo, tras ladrillo, tras ladrillo con cada y sí. Y al final, ¿qué hacemos? Paralizarnos totalmente, ponernos una pared en la que ¡bum!, nos ponemos además una coraza y ahí nos quedamos. Y nos quedamos en esa habitación ahí metida que hemos construido nosotras. ¿Qué hacemos ahí? Hacernos cada vez más chiquitita, hacemos cada vez más grande la pared y nosotras nos convertimos cada vez en más chiquititas, más chiquititas, más chiquititas, hasta que nuestra esencia acaba desapareciendo, hasta que nos quedamos, pues eso, que nos miramos al espejo y decimos, ¿quién es esa que está ahí delante? Ya no me conozco, esa mujer con esa fuerza, con esa fortaleza, ha desaparecido. Bueno, pues todo eso viene también porque se tiene miedo al cambio. Y es lógico, todos los cambios... ¿qué he hecho ahora aquí? A ver, es que se me ha movido. Sí. Todo eso ¿qué significa? Que tenemos pues miedo a los cambios y sobre todo miedo a lo que nos vamos a encontrar una vez que hayamos hecho ese cambio. Pero es que solo tenemos dos elecciones: o me quedo donde estoy o hago el cambio. Y ahora me gustaría que hicierais un pequeño ejercicio, que es
escribir, no sé si tenéis ahí bolígrafo y papel, y si no, pensar. ¿Qué es lo que más deseas cambiar ahora mismo en tu vida? Y lo piensas, o lo escribes. ¿Qué es eso que tú deseas cambiar ahora mismo en tu vida? Y ahora haces 2 columnas. ¿Qué pasa si llevo a cabo ese cambio? ¿Qué es lo que puede pasar? Si no llevo a cabo ese cambio, evidentemente me quedo donde estoy, me quedo como estoy. Pero si llevo a cabo ese cambio, ¿qué es todo lo bueno que puede pasar y qué es todo eso malo que yo imagino que puede pasar? Porque es algo que yo imagino que me puede pasar, pero lo escribo ahí. Y una vez que ya lo tengo escrito y que tengo ahí mis 2 columnas con los pros y los contras de hacer ese cambio, me pregunto, ¿es tan terrible toda esa parte mala que he escrito? ¿Es tan terrible todo eso que está sucediendo? O que imagino que va a suceder. ¿De verdad va a suceder todo eso? ¿Tengo yo pruebas fehacientes de que eso va a suceder si tomo la determinación de hacer ese cambio? ¿Me estoy focalizando solo en la parte negativa, obviando la parte positiva? ¿Qué importancia estoy dando a todos los beneficios que voy a conseguir? Ese es el primer paso que hay que dar para darse cuenta de que la mayoría de todos ISIS y de todos esos contras de hacer esos cambios y de dar el primer paso para dejar esos miedos está en nuestra mente, está en nuestra cabeza. ¿Y cuál es ese segundo paso para dejar a ese miedo? Pues coger el miedo de la mano y saltar al vacío. Sí, ahora dirás, madre mía, Nelly, pues casi nada, sí, lo sé, da vértigo. Solamente de pensarlo ya se te puede poner ahí mariposas en el estómago y decir, madre mía, pero ¿cómo voy a coger yo y cómo voy a saltar al vacío con el miedo que me da? Ya, pero es que es la única solución de que una vez que has hecho el análisis, de que si das un paso adelante, realmente te estás dando cuenta de que eso que estás terribilizando tantísimo no es tan terrible, de que está todo en tu cabeza, de que son muchas cosas, creencias y aprendizajes que tienes tú. Una vez que has hecho eso, coges y te decides y dices, cojo al miedo de la mano y digo, vas a ser mi compañero de viaje, pero no me vas a paralizar, no me vas a bloquear. No vas a hacer que yo me siga quedando aquí en un sitio donde estoy sufriendo día a día. Entonces, la única manera es, dar ese paso. Y como os digo, este segundo es hacernos amigas del miedo, hacerles nuestro compañero de viaje, no rechazarlo, no luchar contra él, sino cogerlo de la mano y decirle, venga, vamos a ser amigos, vamos a caminar juntos en este miedo conjunto, pero vamos a caminar juntos y vamos a saltar al vacío y nos va a dar vértigo a los dos. Pero, ¿qué pasa una vez que has hecho eso y que dices, salto al vacío, venga, me da vértigo, que tiemblo de miedo? Pero una vez que lo has hecho, ¿qué sucede? Que es cuando realmente te estás dando cuenta de que todo eso que tú antes ponías en tus contras estaba en tu mente, de que realmente eso que tenías escrito con lo que ha sucedido en realidad se parecerá muy poco o muy levemente, y que eso que te parecía tan grave que te paralizaba y te bloqueaba, resulta que ahora dices, pero ¿cómo veía yo esto así? Si realmente no era de esta forma.
ese es el poder que tiene nuestra mente sobre nosotros, ese es el poder que tiene nuestro diálogo interno, lo que nos decimos. Entonces, cuando ya has dado ese segundo paso, ¿qué sucede? Como te digo, una vez que has visto esa comparación, dices, wow, es que soy capaz, es que he podido hacerlo. Entonces empiezas a confiar en ti, empiezas a confiar en tus capacidades, empiezas a darte cuenta que lo que piensas y lo que haces tiene coherencia. ¿Y eso qué significa? Que cuando tú ves que eres coherente con lo que piensas, con lo que dices y cómo actúas, es cuando te empoderas, es cuando tu autoestima se fortalece, es cuando te das cuenta de que vuelves a conectar con tu esencia. Y es cuando tu autoimagen, tu autovaloración y tu autoconcepto, en general tu autoestima, vuelve otra vez a coger fuerza, vuelves a mirarte al espejo y dices, yo valgo, soy capaz, me lo merezco, ¿eh? Y yo puedo. Y además lo dices con una satisfacción y con un orgullo de una misma, precisamente por eso, porque te das cuenta que en ese momento ya te estás respetando a ti, ya estás siendo dueña de tu vida, ya estás cogiendo las riendas de tus sentimientos y ese mando a distancia que habías dejado a los demás por todos los miedos, resulta que lo vuelves a recuperar y entonces ya nadie vuelve a jugar con tus sentimientos porque tú tienes el mando a distancia de tus sentimientos. ¿Queréis aportar algo hasta ahora? ¿Queréis hacer alguna pregunta? ¿Tenéis alguna duda? ¿Alguna pregunta que queráis hacer? Bueno, pues evidentemente todos estos miedos y este cambio de visión, este volverse a agarrar a esta coherencia y a ser coherente con una misma, hay veces que es difícil hacerlo sola. Es muy fácil decirlo como lo estoy diciendo yo ahora, yo lo entiendo. Y hay veces que, bueno, pues eso, ponerlo en práctica cuesta y es difícil hacerlo. Si veis que os cuesta hacerlo, si veis que es difícil para vosotras, si veis que necesitáis una mano, de verdad, pedir ayuda. Pedir ayuda es demostrar lo valientes que sois, porque primero estás tomando conciencia de cómo te encuentras tú en ese momento y sobre todo estás tomando conciencia de que quieres dar un cambio, de que lo que tienes hasta ahora no te gusta, te hace infeliz y de que estás ya haciéndote cargo de ti misma. Con lo cual es un momento maravilloso en la vida de una persona el decir, quiero hacerme cargo y quiero pedir ayuda para cambiar y para ser dueña ya de mi vida y coger ese mando de las emociones que os decía antes, cogerlo y ser vosotras las dueñas de vuestras emociones, las dueñas de vuestra vida.